Sagún, Córdoba, un pueblo en calma. Hasta ese día, dos mujeres embarazadas desaparecen al mismo tiempo. Horas después, una reaparece con un bebé en brazos. La otra no regresa jamás. Las pistas que surgieron después sacudieron a toda la comunidad y destaparon una verdad incómoda. Nada fue casualidad. ¿Qué ocurrió realmente? Quédate, porque este caso no solo estremeció al país, también cambia la forma de mirar la confianza, la maternidad y la culpa. El 17 de mayo de 2023, un crimen brutal sacudió la tranquilidad de Sagún, Córdoba. En una zona rural del municipio, una mujer embarazada fue asesinada, en un hecho que conmocionó a la comunidad entera y que rápidamente captó atención a nivel nacional e internacional. Nadie en Sagún, una localidad tradicionalmente pacífica, dedicada a la agricultura y la ganadería, podía creer lo ocurrido. Era algo sin precedentes en la historia reciente del lugar. La víctima fue Luzneida Betín, una joven de 25 años, ama de casa, quien vivía con su pareja, Jesús Manuel Navarro Ypes. Se habían conocido a través de una conexión familiar y comenzaron una relación sentimental que duró cerca de 2 años. Primero fueron novios durante 11 meses, luego convivieron por más de 1 año. Compartían una vida sencilla, basada en el respeto mutuo y en el deseo de formar un hogar. Luzneida era conocida por su carácter pacífico y su humildad. Quienes la rodeaban la describían como una persona transparente, incapaz de pensar mal de los demás. Su apariencia era delicada, de estatura alta, delgada, con ojos claros, pero lo que más destacaba en ella era su nobleza, una cualidad que inspiraba cariño y protección en quienes la conocían. El crimen no solo acabó con su vida y la del hijo que esperaba, sino que destrozó a toda una familia. La comunidad quedó paralizada ante el horror del caso, mientras se preguntaba cómo explicar semejante tragedia a la hija pequeña que Luzneida había dejado atrás. El impacto emocional fue profundo y el dolor colectivo aún persiste. Sagún, conocido como la ciudad cultural de Córdoba, quedó marcado por este hecho. A pesar de estar cerca del ritmo acelerado de Montería y Sincelejo, la capital de Sucre, este municipio siempre se había mantenido al margen de la violencia extrema. Por eso, la muerte de Luzneida no solo fue una tragedia personal, sino también un símbolo del quiebre de una paz que parecía intocable. En mayo de 2023, Luzneida Betín y Jesús Manuel Navarro Ypes esperaban con ilusión la llegada de su primer hijo. Fue Luzneida quien, tras realizarse una prueba mientras su pareja se encontraba fuera, desde ese momento, la emoción los acompañó a lo largo de todo el proceso. El embarazo, sin embargo, fue difícil para Luzneida. Pasaba la mayor parte del tiempo en reposo, lidiando con náuseas constantes y malestares que se intensificaban con ciertos olores y comidas. Jesús, preocupado, buscaba el apoyo de su madre para ayudar en la preparación de los alimentos, intentando hacer más llevadero el proceso para su pareja. A pesar de las dificultades, ambos estaban profundamente ilusionados. Sería el primer hijo para los dos. A los 4 meses y medio, una ecografía confirmó que esperaban una niña. La decisión sobre el nombre fue tomada en conjunto. La bebé se llamaría María Fernanda. Luzneida, que vivía en la zona rural de Sagún, Córdoba, a casi 2 horas en carro del casco urbano, realizaba sus controles prenatales en un hospital cercano. Allí también se encontraba frecuentemente con su mejor amiga de la infancia, Sadid Vanessa Martínez. Ambas habían compartido una amistad desde pequeñas, estudiaron juntas y mantenían un vínculo estrecho. Sadid también estaba embarazada, con un tiempo de gestación similar, y esperaban niñas con fechas de parto muy próximas. Ambas amigas compartían su felicidad por redes sociales y hablaban constantemente. Sadid expresaba públicamente su emoción y agradecimiento por la llegada inminente de su hija. Sus embarazos habían transcurrido casi en paralelo, fortaleciendo aún más el lazo entre ellas. El domingo 14 de mayo de 2023, Luzneida dejó su casa en la vereda La Envidia,
corregimiento de los Chibolos, para trasladarse al casco urbano de Sagún. Estaba en la fase final del embarazo, y su familia consideraba prudente que estuviera más cerca del hospital en caso de iniciar el trabajo de parto. Fue acompañada por su madre, mientras Jesús permanecía en casa trabajando, con la intención de unirse a ellas tan pronto como naciera la niña. Esa misma semana, Sadid Vanessa había tomado una decisión similar. También se instaló en el casco urbano de Sagún para esperar el nacimiento de su hija. El viernes 12 de mayo de 2023, Sadid Vanessa Martínez llegó al casco urbano de Sagún, Córdoba. Estaba en los últimos días de su embarazo y, por recomendación de su familia, se trasladó desde la vereda donde vivía para esperar el parto en un lugar más cercano al hospital. Fue acogida por Sandy Brun, prima de su esposo, Jesús Martínez, quien había accedido a recibirla temporalmente en su casa. 3 días después, el 17 de mayo, Luzneida Betín también se encontraba en Sagún, alojada junto a su suegra en la casa de una tía, esperando que llegara el momento de dar a luz. Esa mañana, alrededor de las 6:30, Luzneida informó que saldría a encontrarse con una amiga en el Parque Centenario, ubicado a apenas unas cuadras de donde se hospedaba. Salió de la casa hacia las 8 de la mañana. Alrededor de las 11, Jesús Manuel Navarro, su esposo, logró comunicarse con ella por teléfono. En esa breve llamada, Luzneida le mencionó que estaba con Sadid en el parque. Sin embargo, la comunicación se interrumpió repentinamente, y a partir de ese momento, ya no respondió más llamadas ni mensajes. Jesús, preocupado, intentó contactar nuevamente a su esposa sin éxito. Luego fue hasta la casa donde ella se hospedaba para verificar si había regresado, pero tampoco estaba allí. Pensó inicialmente que quizá le habían robado el teléfono o que se encontraba con algún familiar. Intentó entonces comunicarse con Sadid, pero tampoco obtuvo respuesta. La incertidumbre crecía. A las 2 de la tarde del mismo día, ambas mujeres embarazadas y con fecha de parto próxima continuaban desaparecidas. Jesús inició la búsqueda por su cuenta, visitando hospitales, clínicas y puestos de salud en Sagún, pero en ninguno de esos lugares habían recibido a alguien con las características de Luzneida. Recorrió una y otra vez los mismos sitios sin obtener información. Hacia la 1:30 de la tarde, desde el teléfono de Luzneida, se envió un mensaje dirigido a su esposo. El contenido decía que estaba en casa de su hermana. Por un momento, creyeron que había aparecido y que podía ser una señal de vida. Sin embargo, al verificar con la supuesta hermana, confirmaron que no estaba allí. Eso dejó muchas dudas, especialmente sobre quién habría enviado realmente ese mensaje. En ese momento, surgió la sospecha de que algo malo podía haberle ocurrido. La familia decidió acudir a la policía. La preocupación aumentaba, ya que Sadid Vanessa Martínez, su amiga embarazada con quien había salido esa mañana, también seguía desaparecida y no había rastro de ella. A eso de las 5 de la tarde, la hija de una mujer cercana llegó del colegio y notó que Sadid aún no había regresado. Su madre comenzó a llamarla, pero no obtuvo respuesta. A las 5:10 de la tarde, ninguna de las dos familias tenía información sobre el paradero de Luzneida ni de Sadid Vanessa. En el pueblo empezaban a circular rumores inquietantes sobre una posible red que se dedicaba al robo de bebés, alimentados por el hecho de que ambas mujeres estaban a punto de dar a luz. El subintendente Iván Martínez fue el primero en iniciar la investigación. Diversos miembros de la comunidad afirmaron haber visto a 2 mujeres embarazadas en horas de la mañana, una vestida de amarillo y otra de azul, caminando por el sector. La noche se acercaba y la incertidumbre crecía. Luzneida Betín y Sadid Vanessa Martínez seguían desaparecidas, mientras toda la comunidad comenzaba a movilizarse en su búsqueda. Hacia las 2:30 de la tarde del mismo día, en el Centro de Atención Médica de Urgencias, CAMU, del municipio, la enfermera Leani Galeano recibió un aviso urgente. Habitantes de una zona rural informaron que una mujer había dado a luz en un potrero. De inmediato, el personal de salud se dirigió en ambulancia a la vereda Los Amarillos. El trayecto duró cerca de 40 minutos.
Al llegar, la mujer ya no estaba en el lugar. Según les dijeron, había salido en una moto, lo cual resultó sospechoso para el equipo médico, pues no era común que una mujer recién parida pudiera trasladarse así. Al indagar con la comunidad, un hombre indicó cuál era la moto que acababa de pasar. La ambulancia logró alcanzarla. La mujer se bajó del vehículo con total normalidad, sin mostrar señales físicas de haber dado a luz. Eran las 3:20 de la tarde. Lo que más llamó la atención del personal médico fue su actitud. Se mostraba tranquila y relajada, sin rasgos de incomodidad o dolor. Al momento de subir a la ambulancia, se acomodó sola en la camilla y no volvió a interactuar con la recién nacida, a quien dejó completamente en brazos de la enfermera. Ante la duda, a las 3:30 de la tarde del miércoles 17 de mayo, el personal médico decidió dar aviso a la Policía de Infancia y Adolescencia, solicitando que investigaran a fondo el caso de un recién nacido que había llegado al hospital acompañado por una mujer que afirmaba ser su madre. El mayor Hans Cañón, comandante de la policía de Sagún, explicó que los profesionales del hospital notaron que la mujer no presentaba síntomas físicos compatibles con un parto reciente, lo cual generó sospechas. Por eso, se notificó a los funcionarios especializados en infancia para que verificaran si el bebé realmente era hijo de quien decía haberlo dado a luz. Hacia las 3:50 de la tarde, cuando las autoridades llegaron al CAMU San Rafael, la ambulancia ya había dejado allí a 2 pacientes, una mujer adulta y una recién nacida. Fue entonces cuando confirmaron que la mujer era Sadid Vanessa Martínez, una de las 2 embarazadas que se encontraban desaparecidas desde la mañana. Hasta ese momento, nada parecía fuera de lugar. Sadid Vanessa había hecho público su embarazo, por lo que se asumía que había dado a luz. Sin embargo, tanto los médicos como el personal de enfermería del centro médico insistieron en mantener alerta a la policía por las irregularidades observadas. La doctora Kendry Avilés fue quien recibió a las pacientes. Al realizar el examen físico a Sadid Vanessa, concluyó que no había signos clínicos de un parto vaginal. Para confirmar sus sospechas, solicitó la opinión de su colega Pedro Rivera, quien estaba de turno. El examen reveló un abdomen blando, no doloroso, y ausencia de loquios, es decir, sin sangrado posparto. Aunque sí había secreción de leche materna, esto podía explicarse por una elevación de prolactina o incluso por un embarazo psicológico, lo que no constituía prueba suficiente de haber dado a luz. La policía y los médicos comenzaron entonces a interrogar a Sadid Vanessa Martínez. Ella afirmó en repetidas ocasiones que el bebé era suyo. Cuando se le preguntó por la ausencia de signos de sangrado o laceraciones típicos de un parto vaginal reciente, respondió que se había bañado después del parto, una explicación que fue considerada médicamente inverosímil. Aproximadamente a las 4:25 de la tarde, la recién nacida recibía atención médica en la sala de partos del Centro de Atención Médica de Urgencias San Rafael de Sagún, Córdoba. Era la primera vez que la bebé era examinada. Según los médicos y enfermeras del lugar, fue un milagro que hubiera llegado viva, considerando las condiciones del parto y la manera en que se le cortó el cordón umbilical. Se trataba de una recién nacida con alto riesgo de infección, debido a la posibilidad de sepsis neonatal, ya que no nació en condiciones sépticas adecuadas. La menor presentaba varias lesiones, localizadas principalmente en la zona torácica posterior. Las escoriaciones rojizas superficiales sugerían que había estado expuesta a ramas, aunque no se trataba de un parto traumático. Las heridas fueron tratadas, se aplicaron medidas de asepsia y luego fue trasladada a la sala de recién nacidos. Mientras tanto, la policía presente en el CAMU continuaba interrogando a Sadid Vanessa sobre el paradero de Luzneida Betín. Sadid afirmó que se habían despedido en el Parque Centenario hacia las 11 de la mañana, la misma hora en la que Luzneida había hablado por última vez con su esposo, Jesús Manuel. En ese momento, hacia las 4:40 de la tarde, Jesús Manuel Navarro era interrogado por otros agentes en la estación de policía de Sagún. La principal hipótesis inicial era que una posible discusión de pareja hubiera provocado una separación. Por eso, la pareja sentimental de Luzneida fue tomada como el primer sospechoso.
Luzneida Betín seguía desaparecida. Las autoridades intentaban organizar los hechos, buscar pistas y armar el rompecabezas para hallar su paradero. Fue entonces, hacia las 4:50 de la tarde, cuando ocurrió algo alarmante en el Camu San Rafael. Varios habitantes de la zona informaron que dentro del potrero, donde había nacido la bebé, se encontraba una mujer tirada. Los agentes se dirigieron al lugar en su vehículo, mientras el doctor Pedro Rivera y el personal médico salieron en la ambulancia. Al llegar, alrededor de las 5:30 de la tarde, ya había un número considerable de personas observando la escena. El acceso al sitio fue difícil, ya que el cuerpo se encontraba entre palmas y matas densas, complicadas para atravesar. En ese lugar fue hallada una mujer tendida en el suelo. La escena fue de inmediato impactante. Al revisar sus signos vitales, se constató que el cuerpo estaba frío, sin pulso, con sangrado evidente. El cuerpo fue encontrado en una zona de vegetación espesa, conocida en la región como bola de palma de vino. La mujer estaba tendida boca arriba, y al identificarla, se confirmó que se encontraba en estado de embarazo. Durante la inspección, las autoridades encontraron signos de una intervención irregular en el cuerpo, lo que generó una fuerte conmoción entre el personal médico y forense. Los indicios apuntaban a un procedimiento realizado de forma no profesional. El hallazgo fue descrito como estremecedor y dejó una profunda huella en quienes participaron en la diligencia. Según la investigación, la persona responsable habría utilizado un objeto para causarle daño a la víctima y extraer al bebé de manera no autorizada. En el lugar del hallazgo se encontraron indicios de un parto forzado. Lamentablemente, ya no presentaba signos de vida cuando fue ubicada por las autoridades. Por las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, la policía comenzó a sospechar que se trataba de Luzneida Betín, una de las 2 mujeres embarazadas reportadas como desaparecidas ese mismo día. Era la esposa de Jesús Manuel Navarro. La verificación confirmó las sospechas. La mujer sin vida hallada en el corregimiento Los Amarillos era Luzneida Betín. La identificación se estableció inicialmente cuando periodistas que llegaron al lugar para cubrir la noticia reconocieron a la víctima como la persona desaparecida. Ellos mismos dieron aviso al esposo, quien junto al resto de la familia confirmó que se trataba de ella. No quedaban dudas. Luzneida Betín, la segunda mujer embarazada desaparecida ese día, había sido encontrada sin vida. A partir de ese momento, la prioridad de las autoridades era esclarecer quién fue responsable del asesinato y confirmar si la bebé recién nacida que había llegado al Camu San Rafael esa misma tarde era efectivamente hija de Luzneida Betín. Jesús Manuel Navarro, esposo de la víctima identificada como Luzneida Betín, había despertado una ola de solidaridad en Sagún, Córdoba. La noticia del crimen lo dejó en estado de shock. En cuestión de horas, pasó de ser uno de los hombres más felices, esperando el nacimiento de su hija, a enfrentar la tragedia más profunda. Fue el comandante de la SIJIN quien le confirmó que a su esposa le habían quitado la vida para robarle a la bebé. Jesús preguntó inmediatamente por la niña. Al enterarse de que estaba bajo custodia policial, se dirigió al hospital para verla y confirmar si realmente se trataba de su hija. En el hospital, se encontró con el alcalde, quien le mostró una fotografía de la recién nacida. Poco después, tuvo acceso a la sala donde estaba la niña. Al verla, quedó aún más conmocionado. La bebé, de gran tamaño, con pelo negro y ojos grandes, yacía en una camilla con pañal. Al día siguiente, la policía continuaba las labores investigativas en la vereda Los Amarillos, lugar donde se cometió el crimen. Se realizaron entrevistas a los habitantes del sector, quienes aseguraron haber visto a 2 mujeres en la mañana del día anterior. Pronto, se confirmó que la mujer que acompañaba a Luzneida Betín era Sadid Vanessa Martínez. Según las autoridades, Sadid Vanessa intentó huir caminando hacia la carretera principal. Sin embargo, fue sorprendida por vecinos, quienes al verla con una bebé recién nacida, le preguntaron por la situación. Ella respondió que acababa de dar a luz, por lo que la invitaron a su casa y le ofrecieron ayuda. La mujer fue ayudada, la niña fue bañada,
y se le cambió la ropa. Sadid también se quitó su ropa, la metió en la lavadora y comenzó a lanzar baldes de agua en grandes cantidades, lo que llamó la atención de los vecinos. Les parecía sospechoso que alguien que acababa de dar a luz pudiera moverse con tanta fuerza y energía. Por eso decidieron alertar al CAMU de Sagún para que enviaran una ambulancia. Otro detalle que llamó la atención fue la insistencia de Sadid en marcharse. Decía que su esposo la esperaba en el terminal de Sagún, lo que la hacía mostrar un comportamiento apresurado. Finalmente, logró salir de la casa con la bebé y tomó un mototaxi. Con los testimonios recolectados y los resultados de los exámenes médicos realizados a Sadid Vanessa Martínez, las autoridades concluyeron que ella era la responsable del asesinato de Luzneida Betín. En consecuencia, procedieron con su captura por los delitos de feminicidio, agravado en concurso con secuestro. Eran las 8:10 de la noche del 18 de mayo de 2023 y habían pasado 33 horas y 10 minutos desde la desaparición de Luzneida Betín. Sadid Vanessa fue detenida a las afueras del CAMU San Rafael de Sagún y trasladada de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía en ese municipio. Durante la audiencia de legalización de captura realizada el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio y secuestro en calidad de autora. Ella no aceptó los cargos. A pesar de eso, ese mismo día se solicitó su reclusión en la cárcel Las Mercedes de Montería. Sadid Vanessa había fingido un embarazo, engañando no solo a la familia, sino también a su pareja sentimental. Se comportaba de manera calculadora, con frialdad, sabiendo exactamente lo que hacía. En su mirada no había remordimiento. Parecía no darle importancia al hecho de haberle quitado la vida a Luzneida. Según personas cercanas, Sadid era una joven callada, poco comunicativa, que pasaba mucho tiempo encerrada en su cuarto. Solo hablaba si alguien le iniciaba la conversación. La abogada Isquia Fuentes González, representante de la familia de la víctima, declaró que se trató de un crimen completamente planeado. Luzneida mantenía una relación de amistad con su agresora, al punto de compartirle fotografías y resultados de ecografías de su embarazo. En esas interacciones, Sadid le preguntaba por sus citas médicas y le pedía ver los resultados. Luzneida, confiada, le enviaba evidencias. Luego, Sadid manipulaba esas imágenes, cambiando el nombre por el suyo y simulando un embarazo con los mismos avances. Esa información le permitió hacer creer a otros que también estaba a punto de dar a luz en los mismos días que Luzneida. Quienes conocían a Sadid Vanessa Martínez aseguraban que desde su adolescencia mostraba una fuerte obsesión por ser madre. Cuando inició su relación con Jesús Martínez a finales de 2021, su mayor propósito era formar una familia con varios hijos. Personas cercanas interpretaron su conducta como un momento de desesperación y envidia, un deseo profundo de tener un hijo. Sin embargo, reconocían que no era justificable quitarle la vida a otra persona ni poner en peligro a una niña inocente. Sadid mantenía a su esposo bajo la ilusión de que pronto sería padre. En redes sociales, publicaba estados y mensajes en los que expresaba su alegría por la maternidad y por hacer realidad el sueño de su pareja sentimental. Jesús Martínez, su compañero, aunque no quiso conceder entrevistas, manifestó que aún se sentía profundamente dolido, tanto por el engaño del que fue víctima como por la doble pérdida, la de su pareja, hoy en prisión, y la de la hija que creía suya. Desde mediados de 2023, Jesús Manuel Navarro, viudo de Luzneida Betín, asesinada según las autoridades para arrebatarle a su hija del vientre, asumió los roles de madre y padre de la recién nacida. Le puso por nombre María Fernanda, el mismo que Luzneida había elegido en vida. Fue un momento profundamente emotivo. La recibió con amor, la besó y la cargó, sintiendo de inmediato una conexión familiar. María Fernanda creció sana, alegre y activa. Era consentida. Le gustaba bailar, jugar y garabatear con crayones. Mientras María Fernanda crecía, la investigación contra Sadid Vanessa Martínez avanzaba. Durante el proceso, que duró 1 año y 10 meses, ella permaneció detenida en la cárcel Las Mercedes de Montería.
En todo momento negó haber asesinado a su amiga para robarle a la bebé. Sin embargo, las pruebas fueron contundentes. Entre ellas, el testimonio del mototaxista que transportó a ambas mujeres hasta la vereda Los Amarillos. El relato del vecino del potrero que se cruzó con Sadid cuando intentaba huir, y las declaraciones de los médicos y enfermeras que, tras examinarla, certificaron que no había dado a luz. También se hallaron controles prenatales falsificados y se evidenció el móvil que siempre tuvo, su deseo insatisfecho de ser madre. El 17 de abril de 2024, Sadid Vanessa Martínez y su defensor legal lograron un acuerdo con la justicia. A cambio de confesar que había cometido el crimen, obtendría una reducción en su pena. Durante las audiencias, Sadid Vanessa se mostró como una persona callada, que solo respondía lo estrictamente necesario. Confirmó su nombre completo, su número de cédula, y admitió, de manera libre y voluntaria, que entendía las consecuencias del preacuerdo con la Fiscalía. Aceptó que, si el acuerdo era aprobado, la sentencia en su contra sería condenatoria. Sin embargo, nunca ofreció detalles sobre cómo cometió el delito. El 13 de marzo de 2025 se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia. El juez condenó a Sadid Vanessa Martínez Bustamante a una pena de 34 años, 11 meses y 19 días de prisión por ser hallada responsable en calidad de autora de los delitos de feminicidio, agravado en concurso con secuestro simple agravado. La sentencia dejó sentimientos encontrados en la familia de Luzneida Betín, aunque valoraban que la responsable estuviera privada de la libertad y en un centro carcelario. Algunos consideraban que la pena era insuficiente para la magnitud del daño causado. Para ellos, 34 años no eran proporcionales a la gravedad del crimen. Creían que una condena mínima de 50 años habría sido más justa. ¿Qué piensas del papel de la comunidad y los vecinos en este caso? ¿Pudo haberse evitado la tragedia? ¿Has conocido alguna historia real o parecida que te haya impactado tanto como esta? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal.